Una de los vecinos se acercó y comenzó, le dije, mire, hay diferentes personas aquí en la cuadra. Hay personas que practican yoga, otros ritos, y decía, no, pero a la larga todos los caminos conducen a Dios. Y yo dije, ¿será verdad eso? ¿Será verdad que todos los caminos conducen a Dios? Podemos mirar 1 Timoteo 2, del 4 al 6. Vamos a trabajar ese versículo. Entonces, es muy popular escuchar todos los caminos conducen a Dios. Y eso viene de un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo han escuchado? Todos los caminos conducen a Roma. Se basa en la maravilla de la inteligencia y la ingeniería creada por el Imperio Romano en el apogeo de su poder. Era un extenso sistema de carreteras que conectaba todas las provincias romanas e incluía 29 autopistas que alimentaban toda la ciudad de Roma. Si tomabas una de estas autopistas, por seguro ibas a llegar a Roma. Y de ahí viene esa expresión. Cuando usted está perdido, entonces, o tú dices, preguntando, se llega a Roma. O todos los caminos conducen a Roma. Y es ahí donde viene esta frase, esta idea, que todos los caminos conducen a Dios. A lo largo de la historia llegó a ser utilizado como un dispositivo literario para expresar que no importa en qué camino tú te encuentres, siempre terminarás en el mismo lugar. Esta expresión refleja una creencia que ha existido durante muchos años y que recientemente se ha vuelto prolífica y está encontrando favor en el pueblo de Dios, lastimosamente. Entonces esta mañana continuamos nuestra serie llamada Rumores o Herejías. Esa es la serie que hemos estado tratando, donde estamos considerando diferentes frases e ideas que han sido ampliamente aceptadas por la cultura popular. A lo largo, hemos visto la falsa declaración. La primera que vimos, ¿cuál fue? El dinero es la raíz de todos los males. Y las palabras mal interpretadas de Jesús, la segunda que estudiamos, la verdad te hará libre. Esta mañana vamos a considerar la idea que hemos estado hablando. Todos los caminos conducen a Dios. Ahora nuestro impulso puede ser descartar esa idea como un producto de nuestra cultura. Vivimos en un tiempo de abundante diversidad. Diversidad de etnias, creencias, cosmovisiones y creencias. Vivimos en una cultura que eleva los valores de la inclusión, la tolerancia y el pluralismo. Cada vez que alguien percibe un pequeño indicio de la posibilidad de que alguien haya sido excluido, entonces muestra sus dientes de molestia. Y es por eso que más y más personas sostienen la opinión de que todos los caminos conducen a Dios. Y aunque podemos pensar en la creencia, en esta creencia allá afuera, que es donde más se cree, lo más triste es que dentro de la misma iglesia se está creciendo esta ideología. Un reciente estudio muestra que el 56% de los cristianos evangélicos creen que hay muchos caminos que conducen a Dios y hacia la vida eterna. Un 56%. Eso es bastante. Los valores y las creencias de la cultura se han convertido en la herejía de la iglesia. ¿Cuál será el corazón detrás de esa creencia y por qué está tomando fuerza en la iglesia? Y la verdad es que suena muy atractiva la idea de que todos los caminos conducen a Dios. Sería bacano, ¿cierto? Que no importa qué camino tú tomes, de toda manera te llevará a Dios. Sería muy cómodo.
En el ambiente del pluralismo social y jurídico es muy fácil deslizarse a un pluralismo religioso que cuestiona la singularidad y las afirmaciones de la verdad de la fe cristiana. Cuando comenzamos a considerar a personas de otras religiones o incluso ateas y comenzamos a mirarlas como buenas personas y morales, se hace cada vez más fácil aceptar esa opción de que todos los caminos conducen a Dios. No, que fulanito de tal es cristiano, no es cristiano, pero él es muy buena persona, él ayuda a la gente, tiene buenos valores, entonces, mejor dicho, ya se ganó ¿qué? El cielo. Además, cuando miramos a nuestro alrededor, muchos que son exclusivos en sus creencias, a menudo parecen ser arrogantes e intolerantes. Cuando alguien dice, esto es así, esto es asá, entonces enseguida es tratado como, esta persona es intolerante, es arrogante. Los pluralistas religiosos parecen ser amables y aceptan y exhiben una tolerancia necesaria para un mundo plural. Creo que el impulso afectuoso de los cristianos amantes de Jesús, que entretienen la creencia de que todos los caminos conducen a Dios, viene de un deseo profundo de que nadie perezca. La buena noticia es que Dios tiene el mismo deseo y ha hecho posible, ha preparado un camino para que nadie se pierda, más para que todos sean ¿qué? Salvos. El desafío para nosotros entonces es basar nuestras creencias y acciones en el fundamento de la verdad y no en los sentimientos de la cultura. En Romanos 1, Pablo escribe, Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio. La convicción de Pablo de que el Evangelio es verdad y la acción a la que le obliga es un ejemplo para nosotros. En nuestra cultura pluralista, por difícil que sea, lo más amoroso que podemos hacer no es suavizar la verdad del Evangelio o vacilar cuando se nos da la oportunidad para expresar lo que creemos. El considerarnos a nosotros mismos como guerreros contra la cultura también pues es un problema, pero sí es comprender y creer con confianza que nuestra fe es razonable y que la buena noticia del Evangelio, aunque específica y única, es una invitación universal y amorosa de Dios que tenemos el privilegio de llevar a todos. Y para hacer eso necesitamos arreglar un par de cositas. Número 1, la verdad es exclusiva. A medida que luchamos con la idea de que todos los caminos conducen a Dios, en última instancia tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Todos tienen la razón? ¿Será que todo el mundo tiene la razón? ¿Pueden todos estar en lo cierto? ¿O es posible que algunos estén equivocados? Vaya pregunta. La verdad se define como estar en acorde con el hecho o la realidad. Eso es una definición de la verdad. La verdad es exclusiva porque elimina todas las demás posibilidades de lo que puede ser algo. Por eso es que la verdad es exclusiva. Esta definición de la verdad es cuestionada por dos ideas. Ideas que tratan de hacer de la verdad inclusiva en el lugar de exclusiva. La primera idea, que la verdad es relativa. Muchas personas piensan que la verdad es relativa. Depende de cómo tú lo mires. Si esto es verdad para ti, pues es verdad para ti. Y tengo que respetarlo y aceptarlo. Pero esta es mi verdad, así que usted tiene que respetar también mi manera de ser y de pensar.
Esta creencia de que cada persona tiene la capacidad de definir lo que es verdad para ellos. La verdad no puede ser. La verdad no puede ser relativa. Si todo el mundo puede definir la verdad, entonces no hay verdad alguna. La verdad es objetiva. La otra idea similar que desafía la verdad siendo exclusiva es que todas las verdades son válidas. La idea aquí es que puede haber cualquier número de diferentes proposiciones o pensamientos sobre un determinado tema, y todos ellos deben ser considerados válidos y verdaderos. Todas las creencias acerca de Dios son legítimas porque al final de cuentas todos estamos adorando al mismo Dios. Eso no es lo que dicen por ahí, pero solo estamos llegando a Él en diferentes maneras. ¡Qué falsedad! No puedes estar seco y mojado al mismo tiempo. ¿Será que eso es posible? ¿Cierto que no? ¿Será que usted puede estar afuera de su casa y al mismo tiempo estar adentro de su casa? No es posible. Usted no puede ser calvo y al mismo tiempo tener una larga y hermosa cabellera. Es imposible. O es una cosa o es la otra. Esta ley tiene implicaciones cuando tratamos de reclamar que todos los caminos conducen a Dios. Las creencias del cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, el ateísmo y el resto son mutuamente excluyentes. Se contradicen entre sí, por lo tanto, no todos pueden ser verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Y cómo descubrimos la verdad? Para que Dios sea conocido, debe revelarse a sí mismo. Y todo lo que revela de sí mismo es verdad. Él puede revelarse a través de su creación. Cuando tú miras la creación, tú no puedes decir, wow. Es más, las personas no tendrán excusas delante de Dios en el día del juicio final. Hay personas que dicen, ¿y qué si a esta persona nunca se le predicó el evangelio? Entonces, ¿se va para el infierno o se va para el cielo? Si nadie le predicó, la misma palabra de Dios dice que la misma naturaleza habla de Dios. La misma naturaleza da testimonio, la misma creación habla de Dios. Así que nadie tiene excusas. Y siempre me acuerdo de cuando caminaba con mi hijo, cuando tenía 3 añitos, y lo llevaba allí al jardín infantil. Y él lo que hacía era suspirar. Dice, ¿qué pasa, papi? ¿Por qué suspiras? Papi, es que la naturaleza es tan linda. Ay, yo escucho esos pajaritos y veo esta naturaleza tan hermosa. Y dice, sí, mi amor, es muy hermosa la naturaleza. Y enseguida lo que él me dijo fue, papi, yo amo mucho a Papito Dios. O sea, la misma naturaleza lo hacía dar alabanzas a Dios. Entonces Dios puede revelarse a través de ¿qué? De la creación, de su creación. Él puede revelarse a sí mismo a través de algún tipo de impulso interno que cada uno pueda poseer. Y si es personal y relacional, puede revelarse a través de la interacción con su creación. Al comienzo del libro de Hebreos nos habla de cómo Dios se ha revelado a sí mismo a nosotros. Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién es el resplandor de su gloria? Jesús. Y a la imagen misma de su sustancia. ¿Quién tiene la misma sustancia de Dios? Jesús.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La narración bíblica es la historia de la revelación progresiva de la verdad de Dios. En el versículo 1 nos dice que desde el principio Dios ha estado ¿qué? Hablando sus palabras, revelando su voluntad y su consejo. Él ha usado individuos como Abraham, como Moisés, como David y los profetas para hablar en su nombre y registrar sus palabras en las Escrituras. Cada una de estas personas son testigos dando un informe de su interacción con Dios. Cada uno una pieza del rompecabezas que se revela un poco más de quién es Dios y pinta una imagen cada vez más clara de quién es Dios. Sin embargo, el clímax de la revelación de Dios, de sí mismo, de su verdad, se encuentra ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Versículo 3 nos dice que Jesús irradia la gloria y majestad de Dios y es de la misma sustancia que Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Mientras los profetas transmitían las palabras de Dios, Jesús es referido como la palabra de Dios. Mientras los profetas revelan a Dios en sus palabras, Jesús revela a Dios no solo a través de sus palabras, sino también por su persona y su obra. Hay una gran diferencia entre alguien diciéndote acerca de lo grande que cierta persona es y finalmente tú tener la oportunidad de conocer a esa persona cara a cara. Y viene a mi mente Job, cuando él dijo, antes de a oídas te conocía. Y muchos de nosotros hemos conocido a Dios de a oídas, ¿cierto? Pero Job dijo, pero ahora mis ojos te han visto. ¡Qué gran diferencia! Yo creo que esa es la meta y el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Que no solamente le conozcamos de a oídas, sino que verdaderamente podamos verlo en el esplendor de su gloria. Eso es posible. Dios todavía lo hace, lo puede hacer. Dios es el mismo, no cambia. Todo lo que Jesús es, todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo revela la verdad de Dios. La elección que todos tenemos que hacer es si lo creemos o no. La verdad sigue siendo la verdad, créalo o no lo crea. Si aceptamos la revelación bíblica de Dios como verdad, entonces debemos creerla al punto de excluir todas las otras posibilidades acerca de Dios. Ahora, pueda que haya un dispositivo en tu espíritu cuando digo esto, que pueda hacerte sentir un poco culpable o un poco medio juzgón. Pueda que te haga pensar en alguien en tu vida que no es un seguidor de Cristo y no te gustan las consecuencias de lo que estamos aquí sugiriendo. Hay buenas noticias para ustedes. Si bien la verdad es exclusiva, el Evangelio es inclusivo. Ahora, si usted sugiere eso a alguien que no es un seguidor de Cristo y cree que todos los caminos conducen a Dios, pueda que se rían en tu cara. A menudo se critica a los cristianos como estrechos, de mente estrecha, arrogantes, triunfalistas, exclusivos, expresando una actitud de que nosotros estamos in y ellos están out. Y aunque esa reputación es ganada ocasionalmente por algunos, creo que muchos sostienen esa opinión porque malinterpretan la verdad. Creo que tenemos la oportunidad de tomar esa percepción, voltearla sobre su cabeza y mostrar el Evangelio a nosotros mismos y a los demás de una manera que tal vez no lo han considerado antes. Digo que el Evangelio es inclusivo.
Porque al principio todos nosotros estuvimos excluidos. Al principio todos estábamos out. Pero cuando decidimos recibir al Señor y su Evangelio, entramos. Romanos 3:23 nos dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos están ¿qué? Out de la gloria de Dios. ¿Quién no ha pecado aquí? Levante la mano. ¿Quién no ha pecado? Entonces están excluidos. Todos y cada uno de nosotros somos totalmente incompetentes para ser miembros de la familia de Dios. No tenemos ningún mérito sobre el cual apoyarnos. No estamos por lo que seamos o por lo que hayamos hecho. No podemos afirmar ninguna superioridad sobre las demás personas. Todos comenzamos en el mismo lugar, y ese lugar es la separación de Dios. Pero Dios inició un camino para nosotros, para estar con Él. Y Pablo nos dice a través de quién y para quién eso fue cumplido. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Todos estamos out. Todos estamos excluidos. Pero Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Escuchen, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otra persona, no hay santo, no hay Pedro, no hay Juan, no hay Lucas, no hay San Gregorio, no hay Santa Teresita que valga. No hay nadie. La misma palabra no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Hay personas que dicen que van a María porque María puede interceder ante Jesús por ellos, y como Jesús no le puede decir no a la mamá, entonces Él concede. ¿Será que Jesucristo necesita de intermediarios? No. Él dio su vida por nosotros. La palabra de Dios es clara, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El deseo del corazón de Dios es que todos sean salvos, que nadie perezca, que nadie se pierda. Ese es el deseo del corazón de Dios. El corazón de Dios es inclusivo. Dios no quiere que nadie de su creación perezca, y ha propiciado el camino para que esto sea posible. Usted puede ver en el versículo 4, la salvación y el conocimiento de la verdad son inseparables. No se puede separar. Pablo continúa mostrando la verdad de cómo uno es salvo. Él proclama que hay un solo Dios y una manera de tener una relación con Él. Eso es a través de ¿quién? De Jesucristo, hombre. El Evangelio es inclusivo, porque el camino hacia Dios es el mismo para todas las personas. Ese camino está pavimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo, que se dio a sí mismo como rescate, como pago a Dios por nuestros pecados. No por algunos, sino ¿para quién? Para todos. El deseo de Dios es que
todos sean salvos. No algunos, todos. Jesucristo dijo, si yo no he ido todavía, no es porque me esté demorando en ir. A veces que la gente quiere que venga el Señor ya y se acaba todo este problema, toda esta tanta guerra, tanta cosa. Que venga el Señor. Pero si Él no ha venido todavía, es por su misericordia. Porque Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él puede, de pronto estarán allá los ángeles. Listo, listo, ya vamos. No, todavía no, todavía se pueden salvar más almas. Vamos, vamos ya. No, aguanta, todavía más almas se pueden salvar. Qué corazón de Dios, ¿no? Qué corazón del Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Ya lo dijimos antes. Es Cristo. No hay otro. Es Cristo. Así que no busquemos en ninguna otra parte. Solo Cristo nos puede llevar por el camino de la salvación. Nadie más. No hay otra verdad. No hay otro camino. Jesucristo es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Así que nosotros no nos podemos jactar de nada. Porque como lo dije, la salvación es ¿qué? A través de Jesucristo. Solamente a través de Él. Y es por gracia, es un regalo de Dios. No nos la merecemos. No nos podemos jactar de nada. No hay lugar para la arrogancia. Estamos solo por el mérito de otro. El mérito de Jesucristo. Solo por lo que Él hizo, estamos nosotros Estamos solo porque somos receptores de la misericordia y la gracia de Dios. Por eso es que estamos Y el Evangelio es inclusivo porque la oferta de esa gracia se extiende a todas las personas, de todas las razas, de todos los colores, de todos los lenguajes. El que quiera, lo puede ¿qué? Aceptar, recibir. Para aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo, quiero desafiarlos a comprometerse inclusivamente en la verdad exclusiva. En una época en que la gente está tan dividida, donde todos se sienten obligados a tomar partido en casi todo, tenemos la buena noticia del Evangelio que está disponible para todos nosotros. En este mundo donde cada uno tiene su propia verdad, hay quienes saben por pura lógica que esto simplemente no tiene sentido. Y ellos anhelan escuchar a alguien decir, tengo la verdad. Pedro nos dice que el Espíritu, nos dice el Espíritu con el que debemos comunicar la verdad. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar ¿qué? Preparados. ¿Para qué? Para defender el Evangelio. Tenemos que prepararnos. Hace unos años yo vi en un programa, hace muchos años, presentaban el show de Cristina. Y estaban hablando de un tema muy delicado y se levantó una cristiana y dijo el punto de vista bíblico que iba en contra de lo que este programa estaba sugiriendo como verdad. Y comenzaron, claro, se dieron cuenta que era cristiana y comenzaron a hacerle preguntas. Y preguntas. Y ella quedó, no sé. Y quedó, no solamente quedó avergonzada ella, pero el cristianismo quedó avergonzado. Sí. Entonces, ¿qué? Por eso es que tenemos que, ¿qué?
que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra. Con ella entramos en batalla, no contra personas, sino contra ideas. Que son, la guerra hoy en día es aquí. Este es el campo de batalla, la mente. Y muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo por esas ideas. Así que lo que dijo Pablo, primero que todo dice, santificar a Dios. ¿Dónde? En nuestros corazones. En vuestros corazones. Eso es lo primero. Porque cuando usted entra a estudiar la palabra de Dios, a prepararse, necesita tener un corazón sencillo, humilde, receptivo a Dios. Porque hay personas que se llenan de mucho conocimiento y son unos duros, pero no tienen a Dios en el corazón. No santifican a Dios en el corazón. Entonces, ¿en qué se convierten? En arrogantes. Yo sé más que nadie. Debemos, primero que todo, santificar a Dios en el corazón y estar siempre preparados para presentar defensa. Ahora, ¿con qué? ¿Cómo vamos a presentar defensa? Con mansedumbre y reverencia. En otras traducciones dice con respeto. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquellos de nosotros con la verdad tenemos un llamado para compartirla con los demás. Y Pedro nos dice el tono con el cual debemos dirigirnos a otros. Con mansedumbre y con reverencia. Si no tenemos cuidado, la verdad del Evangelio, que es una rama del olivo que ofrece paz con Dios, puede ser usada como un garrote para vencer a nuestro oponente en la sumisión. ¿Cuántos dan garrote con la Biblia? ¿Cierto? Podemos vivir confiadamente en la verdad sin despreciar a los que no la tienen. Nuestro objetivo no es ganar una discusión. Así que el objetivo no es ganar una discusión, es ganar a otros a la verdad del Evangelio. Ese es nuestro objetivo. Le gané, lo eché por el piso, no, mire, lo dejé callado, le mandé este bibliazo y quedó ahí por el piso, knockout. Y entras todo feliz. Ese no es el objetivo. El objetivo es ganarnos la gente para Cristo. Pero también debemos entender que la mansedumbre y el respeto no significan pasividad y debilidad. Como alguien dijo, seamos mansos, no mensos. ¿Cierto? Pedro nos dice que estemos listos, preparados para participar en estas conversaciones. Él se refiere a esto como una defensa de la esperanza que tenemos. Es un término legal que debe animarnos a que nuestra fe sea razonable, que resista la lógica del mundo. Pedro está tratando de inculcarnos a nosotros un sentido de urgencia, porque esta podría ser la primera o la última vez que alguien tenga la oportunidad de escuchar la verdad. Estas conversaciones son oportunidades para nosotros de compartir lo que el viaje por el camino de Jesucristo ha significado para nosotros e invitarlos a caminar con nosotros. Y como decía mi esposa esta mañana, es necesario predicar el Evangelio a todo tiempo y si es necesario usar palabras. Nuestras palabras son las últimas que deben hablar. Nuestra vida habla más que nuestras palabras. La gente está cansada de palabras, la gente quiere ver testimonio. Estas conversaciones son oportunidades para nosotros y no debemos de desperdiciarlas. También creo que debemos estar listos por lo que pudiera suceder. Si estamos tranquilos o inseguros. Si dejamos a la gente con la impresión de que todos los caminos conducen a Dios, entonces el riesgo aquí es poner en juicio el carácter de Dios. Y esta es la razón por la que digo esto.
Si todos los caminos conducen a Dios, entonces el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, es malo y merece nuestro desdén. ¿Cómo así? Si hay muchos caminos para llegar a Dios, solo un ser maligno elegiría uno que incluya tanto sufrimiento y muerte. Basta con pensar en la historia de la redención de la Biblia. En la Biblia. ¿Comienza dónde? En el jardín del Edén. Dios provee pieles de animales para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Esos fueron los primeros muertos que hubieron después de la caída. 2 animales. Dios tuvo que matar 2 animales. ¿Para que qué? Para que Adán y Eva pudieran vivir y no morir de frío. La naturaleza cambió drásticamente. Anteriormente podían andar desnudos, pero una vez que cayeron, la tierra fue maldita y el clima comenzó a cambiar. Y ya, imagínense, Dios tuvo que matar 2 animales para que estos pudieran vivir. Dios destruyó a todo el mundo, excepto a Noé y a su familia en el diluvio. Dios destruyó al ejército egipcio mientras perseguían a Moisés y a los israelitas por el desierto. Dios permite que la nación de Israel purgue la tierra prometida de todos sus habitantes. Acuérdense que esa era la orden. Va, tome posesión, destruya, acaben con niños, mujeres, animales, no dejen nada vivo. Dios permite que Israel sea juzgado y exiliado a Siria y a Babilonia. Y es más, y Dios envió a su Hijo unigénito a sufrir injustamente para morir en una cruz. Piense esto en términos de familia. Si tu familia estuviera destruida, si hubiera una división relacional y esta división pudiera ser resuelta de muchas maneras, y una de ellas fuera la muerte de tu hijo, de tu propio hijo, y usted elige ese camino, podríamos decir que tú eres malo, habiendo otras maneras de resolver el asunto, porque entonces sacrificaste a tu propio hijo. Eso lo hace un papá malvado, ¿cierto? Si yo puedo llegar a Dios haciendo suficientes cosas buenas, o pensando cosas buenas, o creyendo en mí mismo, o no haciendo absolutamente nada, pero Dios decidió incluir un camino que incluía todo ese sufrimiento innecesario y la muerte, no hay duda alguna, este Dios tiene que ser malo. Pero aquí está la verdad. ¿Cuál es la verdad? No todos los caminos conducen a Dios. Punto. Esa es la verdad. Y no tengamos miedo de decirle a nadie, no. El camino por donde vas te llevará a perdición. Es que hoy día tenemos un temor de ofender. Y en la iglesia muchas veces no se dicen cosas por temor a ofender a alguien. Tremendo. No todos los caminos conducen a Dios. Solo uno lo hace. Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. ¿Escucharon eso? Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Así que el camino a Dios es aquel que debe incluir el sufrimiento y la muerte. Dios no es malo en lo absoluto. De hecho, es un Dios de tal bondad y amor y misericordia que pagó Él mismo el precio terrible para justificarnos delante de Él. Sabía que nosotros no podíamos por nuestras propias cuentas, así que Él mismo se ofreció para pagar el precio por nuestra maldad. Es un camino que todos estamos invitados a tomar.
La admisión es gratis, no necesitas pagar una admisión. Es un camino que permite a aquellos de nosotros que ya lo hemos tomado para ser guías para aquellos que no lo han hecho. Somos como los guías turísticos. Venga, yo quiero mostrarle, esta es la vida cristiana. Debemos aferrarnos a la verdad del Evangelio, aunque sea impopular. Es el poder de la salvación para todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Es el poder del Evangelio, es el poder con el que podemos transformar naciones. El Evangelio es el poder. El Evangelio es el poder con el que tú puedes traer la verdadera paz a Colombia. No debemos poner de ninguna manera nuestra fe en los políticos de turno, en las promesas falsas, en la economía de una nación. Hablando de Venezuela, tremendo, yo me acuerdo, hace, ¿qué? Tengo 48, hace unos 43 años. La economía venezolana era una de las economías más poderosas de la región. Los colombianos se pasaban al otro lado en tanques escondidos en camiones. La gente no era tanto el sueño americano, sino el sueño venezolano. Todos querían ir a Venezuela. La economía poderosa. Y hoy día, se cuenta, las naciones para Dios son como una gota de agua en un valle. Hoy día tú puedes tener mucho dinero en la cuenta bancaria y mañana quedarte en la quiebra. Esta semana nos visitó una señora que conocimos a través de un grupo que mi esposa presenta sus productos de los bolsos. Y esta persona es una persona que es muy acomodada, ¿cierto? Su esposo murió, ella está solita y quedó con muchas deudas. Y nos comentaba que ella le debe a los bancos 38 millones de pesos mensuales. Mensuales, y yo le debo al banco 500,000 pesos y tengo que pagarle. O 100,000 pesos le debo a alguien, oye, no le he pagado al hermano, le paga 38 millones de pesos. Hoy la economía está bien, mañana no se sabe. No podemos poner nuestra confianza en lo que tenemos. No podemos poner la confianza en hombres. Como le decía a Oscar, cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y yo creo que este salmista estaba pasando por un momento muy difícil de su vida. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y dice, lo alzaré mis ojos a los montes. Y es que en esa época, si entendemos el mensaje, había muchos lugares altos en Israel. Dioses paganos habían edificado altares a dioses falsos. Entonces cada monte tenía un altar. Entonces cuando usted estaba en necesidad, ¿qué hacía? Levantaba los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Baal, de Astarte, de Gusano, de este, de otro. ¿Quién me puede y quién me podrá defender? Y eso es una costumbre hasta el día de hoy. Cali tiene lugares altos. Alzaré de los ojos al monte, ¿de dónde? Cristo Rey. Las tres cruces. Voy a pagar, ¿cómo se dice? Penitencia, y voy a subir de rodillas allá y pagar penitencia para recibir. ¿De dónde vendrá mi socorro? En Bogotá tiene el Cerro de Monserrate, el Señor de los Milagros.
y Guadalupe, y al lado está Lupe, creo. La Guadalupe. Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe está ahí al lado. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después de mirar esos lugares altos, dice, mi socorro viene de Dios. Y enseguida miró verticalmente. Viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra y el universo lo hizo Él. De Él viene mi ayuda. Entonces, de Cristo viene la ayuda, de Él, el Creador. Ese es el poder del Evangelio. Tiene el poder para transformar vidas, tiene el poder para transformar naciones enteras. Ese es el poder del Evangelio. Si yo les pregunto a ustedes después en el futuro, ¿cuál es el poder del Evangelio? ¿Qué me van a responder? ¿El poder de qué? De transformar vidas, familias, naciones. Ese es el poder del Evangelio. Siempre que usted esté pasando por un momento difícil, el poder del Evangelio. Cuando alguien te diga, mira, tengo este problema, por favor, pastor o hermano, yo sé que usted es cristiano, venga, déjeme decir una cosa, es que tengo un problema. Venga. ¿Qué es lo mejor que usted le puede dar a él? El Evangelio, porque el Evangelio es el que tiene el poder de transformar vidas, situaciones. ¿Ah? Vamos a darle gracias a Dios porque ese mismo poder fue el que nos alcanzó a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús, antes de haber recibido el Evangelio? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? Tenemos un propósito. Nosotros no somos del común. No somos comunes. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos nación santas, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Por eso es que la gente piensa que somos arrogantes, que somos exclusivos. No, la verdad es que la verdad es exclusiva, pero el Evangelio es que inclusivo. Usted puede ser parte, venga para acá. Está abierto para todos, venga. Amén. Amén.